Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta segunda sesión en donde vamos a abordar las principales características de las patologías que comprenden al sistema nervioso. ¿Sí? Acuérdense que en este caso solamente vamos a hablar de las más esenciales, así que muy probablemente no abordemos muy a fondo, solamente las más representativas. Bueno, para empezar, las patologías más comunes del sistema nervioso van a estar agrupadas en cuatro categorías. Vamos a tener a las crisis convulsivas, a la enfermedad de Parkinson, a la parálisis facial y al Alzheimer, en donde nosotros vamos a describir las características y sobre todo cuál es la presentación de cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de crisis convulsivas, hacemos referencia a un episodio agudo. ¿Qué significa agudo? Agudo significa que se presenta en un momento rápido, ¿sí? Es una enfermedad que inicia de un momento a otro, no da aviso y que generalmente se caracteriza por la pérdida de la conciencia. Es decir, el paciente sufre un desmayo, lo que nosotros conocemos, que se va a acompañar posteriormente con sacudidas musculares. Es decir, una vez que el paciente ya se desmayó, cuando vuelve a presentarse, o mejor dicho, como consiguiente a este desmayo, empieza una serie de temblores, de sacudidas violentas por parte del paciente. La gente generalmente lo conoce como epilepsia o como un ataque, ¿sí? El nombre correcto es una crisis convulsiva. No hay una causa aparente, ¿sí? ¿Qué significa? No hay algo que esté establecido que te diga el paciente va a convulsionar porque vio demasiado Pokémon, el paciente va a convulsionar porque vio demasiado. No, tienen nombres específicos y tienen características específicas que vamos a ver más adelante. Ahora, se van a clasificar dependiendo del tipo de convulsión, ¿sale? Bueno, cuando nosotros clasificamos a las convulsiones, lo hacemos en cuatro grupos. Tenemos a las convulsiones tónico-clónicas, tenemos a las convulsiones de tipo de ausencia, tenemos a las convulsiones focalizadas y por acá abajo aparecen las convulsiones de tipo febril. Nada más que está tapado porque, pues bueno, no se ve ahí no se ve la imagen, que salgo yo, pero es de tipo febril. ¿Sí? Ahora, hay que saber que las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo del tipo de convulsión. Cuando nosotros hablamos de las tónico-clónicas, son las crisis convulsivas más espectaculares porque el paciente presenta sacudidas violentas y la gente se espanta. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué hacer una crisis convulsiva, pensamos que al paciente se le está metiendo el chamuco, se le está subiendo el muerto, pensamos muchísimas cosas, pero hay que saber reconocer. ¿Cuáles son las características clínicas de las tónico-clónicas? Bueno, son sacudidas musculares violentas. El paciente puede perder la conciencia, perdón, mejor dicho no puede, pierde la conciencia, el paciente pierde la conciencia, pero puede tener pérdida de control de esfínteres. ¿Qué significa pérdida de control de esfínteres? Significa que el paciente puede o no orinarse o defecarse, ¿sí? Es decir, después de la convulsión el paciente puede orinarse o puede defecarse, ¿sí? Ahora, generalmente estas crisis son violentas y la mayoría de las veces se va a acompañar con una pérdida de privación del oxígeno. ¿Qué significa? Que cuando el paciente empieza a convulsionar se empieza a poner morado porque está disminuyendo el aporte de oxígeno hacia el cerebro y hacia los tejidos y eso condiciona pues que precisamente el paciente tome esta coloración. La mayoría de las crisis convulsivas pueden tener algo que nosotros llamamos aura. ¿Qué es un aura? Es un aviso de que el paciente va a convulsionar. La mayoría de los pacientes antes de la convulsión gritan o hacen un gesto para avisar que va a convulsionar. A eso se le llama aura. Es la sensación de que el paciente va a convulsionar. Igual cuando nosotros tenemos un dolor migrañoso, un dolor intenso de cabeza, a veces podemos tener un aura. ¿Qué significa? Nosotros ya presentimos que nos va a doler la cabeza y se manifiesta como una sensación incómoda de que algo va a pasar, ¿sí? Pero ojo, no tiene nada que ver con la cuestión de los astros, las cartas, nada de eso. Es por una cuestión fisiológica. Bien, su nombre dice tónico-clónicas. ¿Qué significa? Que las crisis convulsivas van a tener dos fases. La primera, que es la fase tónica, en la que se va a presentar una rigidez muscular. El paciente se va a poner duro.
Posterior a eso viene la caída, es decir, la pérdida de la conciencia. Posteriormente viene la pérdida de esfínteres, se orina y se defeca, y precisamente el nombre de tónico se refiere que el músculo se contrae y se pone rígido, se pone duro. Por eso la palabra tónica. Y la fase clónica inicia con la agitación del paciente. Entonces, más o menos en condiciones normales, un paciente que convulsiona, primero viene el aura, el paciente sabe que va a convulsionar y puede gritar, y posteriormente viene la fase tónica, en donde el paciente se pone rígido, y después viene la tercera fase, en donde el paciente empieza a agitarse. A eso precisamente se le conoce como fase clónica. ¿Sí? Son sacudidas violentas, las extremidades no se pueden controlar, además de que puede salir espuma, no es espuma, es saliva lo que sale de la boca, ¿sí? Y generalmente esta fase solita se va a detener. Nosotros no tenemos que hacer agarrarle la pierna, agarrarle el brazo. De hecho, es más sencillo de lo que ustedes creen manejar una crisis convulsiva. Ahora, una vez que pasa la crisis convulsiva, se le conoce como periodo de recuperación o también periodo post-ictal. Bien, a continuación vamos a ver un video de una convulsión tónico-clónica para que sepamos cómo son sus características. Por ejemplo, en el video de ahí podemos empezar que inicia la fase tónica al momento de que los músculos se contraen y la paciente adopta una postura típica de convulsión. Posteriormente inicia el periodo de sacudidas que se le conoce como fase clónica. Y vean ustedes que es bien importante esto. Ante una crisis convulsiva, nosotros no debemos de sujetar al paciente. No debemos ni de agarrarle los brazos ni agarrarle las piernas porque podemos ocasionar una fractura en el paciente. ¿Por qué razón? Porque los músculos se están contrayendo de manera involuntaria. Lo único que tenemos que hacer es proteger la cabeza del paciente. ¿Para qué? Para que ésta no se vaya a golpear o para que ésta no vaya a tener un daño mayor. Y vean que la crisis convulsiva empieza a remitir de manera automática. Es decir, solita va a empezar a desaparecer. Es un periodo que se autolimita. No hay que hacer mucho para que el paciente deje de convulsionar. Simplemente hay que proteger la cabeza y eso es una característica importante. Ahora bien, existe un tipo de crisis muy especial que se llama crisis de ausencia, que muchas veces la confundimos con las pequeñas lagunas mentales que tenemos a lo largo del día. Una crisis de ausencia son crisis generalizadas que van a afectar a todo el cuerpo, a todo el organismo, porque se va a producir una pérdida del estado de alerta. Es decir, el paciente va a tomar una posición o va a adoptar una posición como si estuviera despierto, como si estuviera despierto pero estuviera completamente desconectado de este mundo. Son pacientes que al momento de que tienen su crisis de ausencia, ¿sí? Se desconectan por completo. Aunque tú los hables, aunque tú los toques, el paciente no responde, ¿sí? Permanecen con la mirada fija, permanecen también con la mirada inmóvil hacia un solo punto y precisamente otra de las características es que el paciente no se da cuenta que está convulsionando. Cuando pasa este episodio, tú te acercas, le preguntas al paciente y el paciente no sabe siquiera qué fue lo que pasó. Pueden durar un breve o un periodo lapso de tiempo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el caso de este paciente, cómo es que se presenta su crisis de ausencia. Vean ustedes, pareciera que el paciente está dormido. Inclusive muchos lo veríamos y pensaríamos que el paciente está dormido. ¿Cómo sabemos que está convulsionando? Porque el paciente está inmóvil. Vean sus ojos, la mirada permanece a un solo punto, ¿sí? Este paciente, después de que se presenta su periodo de ausencia, no va a recordar absolutamente nada de lo que pasó. Esto precisamente con el objetivo de que se evidencie la crisis de ausencia, la crisis convulsiva de ausencia. Posteriormente, el paciente cuando empieza a reaccionar es cuando el familiar se da cuenta que acaba de tener una crisis convulsiva. Entonces, hasta ese momento se da cuenta. Vean ustedes, ahí está, ¿sí? Está como si estuviera despertando, pero vean su mirada no es normal. Llega el familiar, se acerca, sabe que acaba de ocurrir algo, se acerca para preguntarle qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, y bueno, acaba de darse cuenta que acaba de tener una crisis de ausencia. Ahora, por otro lado están las crisis focalizadas. Las crisis focalizadas van a ser crisis convulsivas que no van a generar ninguna pérdida de la conciencia, solamente van a afectar una parte del cuerpo.
El paciente está consciente, pero no controla la parte del cuerpo que está convulsionando, ¿sí? Por eso dice que produce incapacidad del miembro afectado. Su duración no está establecida, puede desaparecer en cualquier momento y vamos a ver a continuación el caso de una crisis focalizada. Tenemos un paciente que tiene una especie de casco en la cabeza, ¿sí? Este casco es muy especial, se utiliza para medir las ondas cerebrales. De este lado vemos, voy a poner el puntero para que puedan ustedes observar, seguir con la mirada. Este casco es muy especial porque va a medir las ondas cerebrales, se sujeta al paciente. Y de este lado tenemos unas líneas que precisamente miden las ondas eléctricas. Cuando el paciente empieza a convulsionar, estas líneas van a empezar a tomar un aspecto como si fueran muchas rayitas en forma de zigzag. Mientras más grandes sean las rayitas, mayor es la cantidad de ondas que están produciendo la convulsión. En ese momento nosotros vemos que el paciente empieza a convulsionar. Vean ustedes. Vamos a ver el video para irlo comentando. Bueno, está el paciente, llega el doctor y vean ustedes, estas líneas son de movimiento. Estas líneas no me avisan nada de convulsión. Vean ustedes que el paciente está viendo al doctor, pero llega un momento en que estas líneas empiezan a salirse de control, ¿sí? Y vean, todo esto de aquí es una crisis convulsiva. El paciente no controla esos movimientos. El paciente está consciente de lo que está pasando, pero no lo puede controlar. Y vean ustedes ahí, claramente se alcanza a ver como el paciente acaba de humedecer la sábana, propio de la pérdida de esfínteres, acaba de orinar el paciente, no se da cuenta. Inclusive el doctor, vean ustedes, se acerca para darle la mano y ver si puede controlar precisamente el movimiento de los brazos y el paciente no responde, ¿sí? No es que el paciente no lo sepa, es que el paciente precisamente está convulsionando. Vean ustedes ahí. Eso es una crisis focalizada. Bien, y las febriles, bueno, las crisis febriles se van a presentar secundarias a un episodio de infección, ¿sale? El paciente tuvo alguna infección, el paciente tiene alguna enfermedad que le está ocasionando la fiebre y esto va a hacer que la temperatura alta provoque la convulsión. Generalmente se dicen en los libros que solamente convulsionan niños menores de 5 años o niños menores de 12. Realmente hay gente de 18, 20, 23, 30 años, 40 que llega a convulsionar, sobre todo en los niños chiquitos. Los niños pequeños convulsionan después de los 39,5. Entonces, si tenemos un niño chiquito que tiene 39,5, hay que bajarle la temperatura a la brevedad, porque si no ese niño va a convulsionar. Por otra parte también hay que saber que hay algunas enfermedades que por su naturaleza producen fiebres muy altas, como por ejemplo el dengue, el chikungunya, la influenza, la meningitis, la encefalitis o la hipertermia. La exposición prolongada al sol va a ocasionar que se eleve la temperatura corporal y eso le conocemos como hipertermia o también algunos le llaman golpe de calor. Importante, hay que saber que una crisis convulsiva es solamente una vez. Es decir, el paciente le dio el ataque solamente el día de hoy. Eso no lo convierte en una persona con epilepsia. Es una crisis convulsiva aislada. La epilepsia nosotros la llamamos cuando son repetitivos y tienen un factor desencadenante. Por ejemplo, la luz. Sí, hay personas que cuando reciben un estímulo luminoso o cuando reciben un golpe de luz, empieza la convulsión. Entonces a eso se le llama epilepsia. Hay una modalidad más grave que se le denomina estatus epiléptico. En el estatus epiléptico son convulsiones de difícil control, pero que el paciente no se detiene la convulsión, sigue convulsionando y hay que ponerle medicamento porque con cada convulsión se empiezan a morir las neuronas. Entonces puede llegar el paciente a tener una secuela importante, un retraso muy grave originado por el número de convulsiones. Por último, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una crisis convulsiva? Pues tenemos los golpes, los traumatismos en la región, los tumores, las deshidrataciones, las enfermedades infecciosas o también cuestiones hereditarias. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero, utilizar fármacos para evitar que el paciente convulsione, a lo que nosotros llamamos anticonvulsivantes. Ahora,
Ya que el paciente está convulsionando, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer manejo de primer contacto para disminuir las lesiones posibles que pudiera generarse el paciente y posterior a ello hacer una evaluación por estudios de cráneo para ver por qué convulsionó. Importante para la prevención, hay que evitar lesiones en el cráneo, ¿sí? Además, cuando un paciente convulsiona o se sospecha de una convulsión, hay que dar un seguimiento adecuado, más cuando hay familiares que tienen antecedentes de crisis convulsivas. Y por último, bueno, hay que atender qué causas originan la convulsión, originaron la convulsión. Por ejemplo, si es la deshidratación, evitar deshidratarnos. Si es, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, recibir tratamiento para esa enfermedad infecciosa. Si es la temperatura, controlar la temperatura. ¿Cuál es el manejo del primer contacto que habíamos mencionado nosotros? Bueno, primera regla, nunca hay que detener una crisis convulsiva. Es decir, no hay que agarrarlo, sujetarlo de los brazos fuertes, porque podemos lesionarlo o puede lesionarnos a nosotros. 2, nunca metas tus dedos en la boca de un paciente que convulsiona, porque como no controla sus músculos, puede provocar la cerrada rápida de la mandíbula y adiós dedos, tus dedos se van a quedar en la boca del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Número 3, no pierdas la tranquilidad. Acuérdate que las crisis convulsivas solitas se van a detener y lo único que hay que hacer es proteger la cabeza del paciente. Hay una posición que se llama posición de seguridad, que es colocar al paciente de modo lateral. ¿Esto para qué? Vean ustedes. Cuando el paciente empieza a convulsionar, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense que puede haber un episodio de pérdida de oxígeno, el paciente se puede poner morado. Entonces, para evitar eso, debemos de desabrochar, aflojar toda la ropa que queda apretada, zapatos, cinturones, brasieres, todo lo que apriete, y vamos a colocar al paciente, ojo, protegiendo la cabeza, de lado. ¿Esto para qué? Para que precisamente como la lengua pierde su fuerza, la lengua se va para atrás y puede tapar la tráquea por donde pasa el oxígeno. A eso le llaman que dicen se tragó su lengua. Pues precisamente cuando nosotros hacemos esa posición de seguridad y ponemos al paciente de lado, la lengua va a caer sobre un costado y va a dejar el otro espacio libre para que pase el oxígeno. Entonces, eso es una posición que nos va a ayudar mucho en una crisis convulsiva. Otra situación, jóvenes. Si la convulsión dura más de 10 minutos, va a requerir la administración de medicamentos posteriores, es decir, este paciente va a seguir convulsionando. Y ahora el otro punto que no se alcanza a ver aquí es evitar que la persona que convulsiona se siga lastimando, ¿sí? Porque acuérdense que puede golpearse con los objetos que están alrededor. Pues hay que tener muchísimo cuidado de que cuando nosotros lleguemos a tener a un paciente así, todo el entorno donde esté el paciente sea un entorno seguro. Ahora, dentro de los estudios de laboratorio, vean ustedes la diferencia. Esta es una radiografía. La radiografía prácticamente en un estudio de crisis convulsiva no nos sirve. Necesitamos nosotros algo que se llama tomografía axial computarizada, que ya la conocen, se llama TAC. Y vean ustedes la diferencia. En la radiografía solamente veo hueso. En la TAC, que es más costosa, alcanzo a ver cerebro. Y vean esto, esta imagen que se ve aquí es una tumoración. Esto puede ocasionar que un paciente convulsione. Entonces hay que tener mucho cuidado con pacientes que convulsionan. Dentro de otros estudios que se utilizan para descartar las crisis convulsivas, tenemos precisamente los estudios de sangre, ¿sí? La biometría hemática, los electrolitos, la química sanguínea, un estudio especial que se llama perfil TORCH, un estudio de líquido cefalorraquídeo. Los primeros 3 son de sangre y son estudios de rutina. El perfil TORCH y el estudio cefalorraquídeo son estudios especializados que ahorita les voy a explicar para qué consiste. En el líquido cefalorraquídeo lo que se hace es dar un pequeño piquete en la espalda del paciente y vamos a extraer líquido. A este procedimiento se llama punción lumbar. En algunos lugares lo llaman raquia, ¿sí? Pero la raquia, en lugar de sacar, mete anestesia. Y precisamente sirve para que el paciente pierda sensibilidad. En este caso no metemos anestesia. En este caso sacamos líquido cefalorraquídeo que nos va a permitir analizar si existe una infección a nivel del sistema nervioso. Y precisamente es ahí donde podemos encontrar otra causa de las convulsiones. Ahora, el perfil TORCH es un estudio que se hace de manera conjunta tanto a la madre como al hijo o al bebé.
¿Por qué razón? Porque hay enfermedades que se adquieren en el periodo de embarazo y que generalmente estas enfermedades van a presentar sus síntomas tiempo después y generalmente nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Porque precisamente son enfermedades que pudieron haber estado presentes en el embarazo y que no se atendieron en tiempo y momento. La palabra TORCH es una unión de las siglas TO de toxoplasmosis, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes simple o también de hepatitis. Ahora, pasamos a otra de las patologías del sistema nervioso, que es la parálisis facial. También se le conoce como parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis facial? Bueno, hay un nervio que se encarga de manejar todos los músculos de la cara. Es un nervio responsable de levantar la ceja, fruncir el entrecejo, ¿sí? Enojarnos, ponernos contentos, sonreír, ¿sale? También permite mover, en algunos casos, mover la oreja, ¿sí? Entonces, todas estas se llaman músculos de la expresión facial. ¿De quién está responsable de los músculos de expresión facial? Pues precisamente este nervio, el nervio facial. Cuando se afecta el nervio facial, va a provocar una pérdida de la musculatura facial, es decir, hay una debilidad, ¿sí? Esta debilidad va a provocar una deformación. Generalmente va a producir que cuando el paciente habla, la boca se va de lado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con parálisis facial, la boca se ve más o menos así. Los pacientes con parálisis facial, al momento de hablar, tienen la boca así chueca, la boca chueca, ¿sí? Pero no es porque precisamente le haya agarrado un mal aire o cosas así, sino es por una debilidad ocasionada en el músculo facial. Esto es bien importante, la parálisis facial no es contagiosa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con parálisis facial, yo puedo acercarme con toda confianza y saludarlo de beso. No me va a pegar la parálisis nada más por saludarlo, ¿verdad? Bien. Dentro de las características más importantes es que se va a ver la frente lisa, no se van a ver estas líneas se llaman líneas de expresión, ¿sí? Tampoco va a haber una caída de la ceja, el paciente va a tener el ojo abierto, pero la ceja no se va a poder levantar, y además que la comisura labial, la comisura es este espacio, se va a ir desviado, ¿vale? Se va a desviar. Ahorita vamos a ver unas características, ¿vale? Bueno. Recordemos, el nervio facial es uno que se encuentra aquí cerca del oído y que precisamente va a dar movimiento a toda la región de la cara, ¿sí? Prácticamente abarca esta posición de así, esta posición aquí, ¿sale? Entonces es importante saber que este nervio, se encarga de proteger o de mover, mejor dicho, no proteger, mover todos los músculos de la región de la cara. ¿Sale? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Vean ustedes. Esta articulación recibe el nombre de articulación temporomaxilar y generalmente es la articulación que se sienta aquí, aquí, al momento de que abrimos y de que cerramos nuestra boca, ¿sale? Ahí cerca está el nervio facial. Este es el nacimiento del nervio facial, ¿sale? Por delante del oído. Ahora, normalmente hay algunos procesos que van a ocasionar una inflamación de este apartado. Es decir, donde el nervio nace, ¿sí? Entonces, al momento de que el nervio nace ahí, va a emitir una serie de ramas nerviosas que van a mover el resto de la cara, pero por alguna razón este nacimiento se bloquea, se inflama. Entonces, al momento de que se inflama, estas terminales nerviosas dejan de mandar señales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que precisamente se va a perder la movilidad de la cara. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la parálisis facial? Bueno, infecciones en el oído pueden provocar parálisis facial. Un golpe o algún traumatismo en esta región puede provocar parálisis facial. Pacientes diabéticos o hipertensos que no toman sus medicamentos pueden tener parálisis facial. Una crisis nerviosa, y esto es bien importante. Mucha gente dice, no hagas coraje porque se te ve la boca de lado. No es tanto por el coraje, es por la situación de la crisis nerviosa o la crisis de estrés que se maneja en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado también con personas temperamentales, ¿verdad? A continuación vamos a ver una serie de videos precisamente donde se documenta un caso de parálisis facial.
Este tiene como objetivo que nosotros veamos las principales características de la parálisis facial y que identifiquemos algunos de sus elementos, ¿sí? A continuación se muestra el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Escobar, tengo 23 años y hace 3 días que sufro el trauma más comúnmente llamado parálisis facial del BEL o parálisis facial periférica. Algunas personas mayores la conocen como cruce de aire o un mal aire. ¿Ok? Espero que esto le sirva a alguien. Vean ustedes que entre las características de esta parálisis facial o parálisis de Bell, vemos que la mitad de la cara pierde su movilidad, pierde su musculatura. Aquí se ven las líneas de expresión, de este lado no se ven las líneas de expresión, que son líneas que coinciden con estas, ¿sí? Y que precisamente, vean ustedes, la mitad de la cara, ¿sí? Se ve completamente lisa y de la otra mitad de la cara vemos movimiento. Entonces, esta es una característica de la parálisis de Bell. Vamos a continuar con la reproducción del video para que ustedes sigan escuchando el caso de este chico. Alguna persona que a lo mejor esté pasando o le ayude a alguna persona que esté pasando por lo mismo. El primer día tenía una pequeña anormalidad aquí en la punta. No podía silbar. Y a la tarde ya tenía un dolor por acá, por la oreja, al lado derecho. Muy bien, yo tengo el lado derecho casi totalmente paralizado. No puedo pestañear muy bien, ni cierro, este ojo no se cierra muy bien, el ojo derecho no se cierra muy bien. Otra de las características importantes de esta parálisis facial precisamente tiene que ver con el ojo. Cuando el ojo del paciente no se alcanza a cerrar por completo, es importante que el paciente tenga el cuidado de poner algunas gotas o simplemente de hacer el cierre manual del ojo, porque precisamente si el ojo se reseca, puede producir lo que nosotros llamamos desprendimiento de retina y por consiguiente a la larga esto puede ocasionar una ceguera en el paciente. Vamos a continuar con la reproducción. La parte de la mandíbula también no se abre o no está con normalidad. ¿Ok? Bueno, al segundo día pues estaba muy asustado, un poco de trauma psicológico, aún así estoy un poco, pero más calmado. Fui al hospital y me hicieron unas pruebas y me dijeron que tengo parálisis de Bell. Las causas pues puede ser un cambio brusco de temperatura. Esto también es importante, jóvenes. La parálisis de Bell es una enfermedad que va a desaparecer o que va a quitarse en un tiempo largo, ¿sí? ¿Qué significa? El paciente le da parálisis y pueden pasar desde 3 meses hasta 6 meses en lo que el paciente recupera por completo la musculatura de su cara. No, sinceramente no sé. Averiguaré y subiré videos con informes o consejos que les pueda servir y más videos con la evolución de esta parálisis. Nada, si hay alguna persona que esté padeciendo de esto, pues lo que me han aconsejado a mí es que tenga tranquilidad, que esté tranquilo y que conserve la calma, nada más, que esto dura. Ok, este es el tercer día. Bien, a continuación vamos a presentar el mismo caso de Sergio, en donde precisamente después de haber recibido el tratamiento, ¿sí? Para ser exactos, 3 meses, se ven los cambios que se producen dentro de la musculatura paralizada. Vean ustedes que la recuperación es casi al 100%. ¿Por qué casi? Porque cuando nosotros observamos y conocemos muchos casos de parálisis facial, podemos detectar algunas de las secuelas propias de esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, entonces veamos el video para que podamos comentarlo. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio. Ha pasado poco más de 3 meses desde la parálisis facial de Bell. En mi caso quedé recuperado 100%, gracias a la ayuda médica que recibí y algunos ejercicios insistentes de mi parte. Por otro lado, también quiero decir, si hay alguna persona que está pasando por lo mismo, que mantenga la calma, que esto pasa. En los videos de abajo les dejo consejos, imágenes con la recuperación y la evolución de esta enfermedad momentánea y
También quiero decir que no acudan a terapias o que no se sometan a terapias como acupuntura, ya que conozco personas que se sometieron a estas terapias y la verdad que solamente le lastimaron y no les ayudó para nada con la parálisis facial leve. Es algo desesperante, pero mantengan la calma que esto pasa. En la parte de abajo les dejo los links que me pueden enviar mensajes, preguntas, lo que sea. Sí, intentaré contestar inmediatamente. Y nada, gente, eso, que si alguien esté pasando por esto, calma, paciencia y fuerza. Bien, en esta parte observen ustedes cómo se alcanza a ver ligeramente mayor contracción en este lado de la cara que en esta parte de aquí. Esto es una secuela secundaria a la recuperación del paciente, en este caso de Jorge, pero no afecta para nada su movilidad o que diga uno que sea algo estético, ¿verdad? Vean ustedes que la secuela es mínima, es casi imperceptible, y si yo no se los hubiera dicho, muchos de ustedes no se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Bueno, continuamos con el video. Que esto pasa. Un saludo. Ven ustedes la recuperación notoria desde el principio hasta estos últimos 3 meses. Vean que es una recuperación notable, ¿verdad? Bueno, ahora importante, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes? Se recomiendan ejercicios de la expresión facial, es decir, que el paciente trate de hacer movimientos en los que se involucren los músculos de la cara para que podamos recuperar el músculo más rápido. Entre algunos de los ejercicios más recomendados es el de abrir y cerrar los párpados, es el de levantar la ceja, es el de hacer gesticulaciones como si estuviéramos aventando un beso, ¿sale? O hacer unos ejercicios con la nuez, donde se va a introducir la nuez del lado de este paralizado del paciente, o inflar globos. Esto con el objetivo de fortalecer. Hay otra terapia que se llama terapia de electroestimulación, donde se ponen los parches y precisamente se empiezan a dar toques para recuperar la movilidad de la cara. Prevención, bueno, en pacientes hipertensos tenemos nosotros que controlar su azúcar y controlar su presión, ¿vale? Y en el caso del manejo del estrés es importante que haya una que se llama terapia cognitivo-conductual, donde al paciente se le enseñan a hacer otro tipo de actividades para descargar el estrés, por ejemplo, pintar, coser, bordar, tejer, esto con el objetivo de que no se vaya acumulando estrés en el paciente. Bien, pasando a otra de las patologías, tenemos la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva y que se va a presentar después de los 60 años. Esto va a generar una incapacidad de la movilización. El paciente va a tener dificultades para moverse y generalmente se le llama enfermedad de cuentamonedas porque el movimiento es como si estuviera contando dinero. Hay un movimiento repetitivo. Vean ustedes que aquí se presenta un paciente típico de Parkinson, hay cambios en la postura, hay un movimiento, hay un temblor fino de manos y hay una inclinación hacia adelante propio de la enfermedad, que vamos a comentar más punto por punto. Bueno, ¿cómo se va a producir? Vean ustedes, aquí tenemos un esquema que nos dice claramente cómo aparece el Parkinson. Del lado del lado de nuestra pantalla, alcanzamos a ver un cerebro con todas sus estructuras, su sistema nervioso normal, central, ¿sí? Y aquí nos explica. Las neuronas producen sustancias, pero hay una sustancia en especial. La sustancia especial se le llama acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que va a controlar o va a regular a los músculos produciendo movimiento. Y la dopamina los va a relajar. Entonces tenemos una que relaja y una que pone en contracción el músculo, ¿sale? Bueno, en estas células se va a liberar, entonces en las neuronas se van a liberar la dopamina, la cual va a irse hacia los lugares donde se controla el movimiento, donde se controla el equilibrio. Las células al momento de que entran en comunicación, que hacen sinapsis, ya dijimos, en una neurona transmisora, una neurona receptora, vamos a tener aquí en la sinapsis, en la terminación sináptica, que cada vez que se produce un movimiento se libera una acetilcolina y para calmar ese movimiento se libera una dopamina.
Es decir, que si tenemos 4 acetilcolinas, necesitamos 4 dopaminas para que de esta manera se emparejen y se vaya produciendo la relajación. Pero ¿qué sucede? Con el Parkinson, esta relación está dañada. ¿Por qué dañada? Bueno, porque la acetilcolina, que es la que se va a encargar de mover al cuerpo, va a estar en mayor cantidad. Vean ustedes ahí, por ejemplo, claramente cómo podemos ver nosotros que hay mayor cantidad de acetilcolina, que son las sustancias, los neurotransmisores que se encargan del movimiento. Entonces, al haber más movimiento, va a provocar temblores en el organismo. Esto es un daño que se presenta de manera irreversible, jóvenes, ¿sí? No es porque haya o consumido algo o porque haya tomado algo, es un daño que se va a presentar precisamente por la edad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son hereditarios. Va a aumentar las posibilidades de que nos dé a nosotros siempre y cuando haya familiares con la enfermedad. También cuando entramos en contacto con toxinas. ¿Cuáles son esas toxinas? Los agroquímicos, los que utilizamos generalmente para matar las hierbas, el zacate, el matatodo, paraquat, gramoxone, ¿sí? Traumatismos craneales a la larga me pueden provocar también una aparición del Parkinson. Pues es importante evitar golpes en la región craneal. Y los hormonales, bueno, afecta más a mujeres que a hombres, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, por la actividad que provocan las hormonas en el organismo. Vamos a ver este video también donde se muestra algunas de las explicaciones, os voy a ir explicando, ¿sí? Sobre el pacientes con Parkinson, ¿sí? Bueno, vamos a reproducirlo. Vean ustedes, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que nos va a provocar diversos síntomas. Principalmente hay 4 en sus manifestaciones clínicas: el temblor, la rigidez, la bradicinesia, agreguen esa palabra a su glosario, y la alteración de los reflejos posturales. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, temblor. El paciente, por el exceso de acetilcolina que hay en el organismo, va a empezar a presentar un temblor característico en sus manos. Este temblor me habla a mí de que empieza a haber trastornos en los neurotransmisores que regulan el movimiento, y esto puede provocar precisamente la aparición de Parkinson. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Porque generalmente el temblor se entra cuando el paciente está sin hacer nada, sin reposo. 2, la rigidez. Al momento de que yo tomo la extremidad del paciente y la quiero flexionar y extender, voy a sentir una dificultad, una resistencia. Es decir, al momento de que yo hago esto, en lugar de hacerlo de manera fluida, en el paciente se va a presentar una rigidez, como si el paciente estuviera poniendo resistencia, ¿sí? Ahora, también esta rigidez va a traer consigo dificultades para hacer sus actividades diarias. ¿Qué es la bradicinesia? La bradicinesia se define como la pérdida de la velocidad al momento de hacer los movimientos. ¿Qué significa? Que el paciente se vuelve más lento haciendo sus actividades. Los movimientos que anteriormente hacía o que cotidianamente hacía se vuelven más lentos, más torpes. Eso también va a afectar la marcha, porque al momento de caminar el paciente se va a volver más lento. Va a dar pasos más cortos y pasitos más lentos. Esto es muy importante. La postura de un paciente se va a cambiar por la estructura fisiológica. Esa es la postura original de un paciente con Parkinson. Va a estar encorvado hacia adelante, ¿sí? Sus pies van a encontrarse prácticamente alineados unos con otros y los pasos van a ser cortos y un poquito rápidos. ¿Por qué se hacen cortos y rápidos? Para evitar precisamente la compensación de que el cuerpo esté inclinado hacia adelante y eso pueda condicionar la caída o el golpe del paciente con Parkinson. Entonces, al momento de que camina más rápido, balancea su cuerpo y evita caídas. Es importante, manifestaciones clínicas. Bueno, rigidez se va a presentar en la flexión y extensión de las extremidades. La bradicinesia se refiere a la lentitud para realizar movimientos. La alteración postural tiene que ver con cambios al momento de que el paciente se encuentra en 2 pies, bipedestación en 2 pies, y también que van a dificultar la marcha. Y bueno, el último, temblor en las partes distales de los órganos o de las estructuras anatómicas.
¿Cuál es el tratamiento? Aquí el tratamiento es 100% farmacológico, ¿sí? Tiene que ser valorado por un especialista. No hay pastillas, no hay remedios que vayan a quitar el Parkinson. Generalmente se utiliza 2 medicamentos que se llaman levodopa y carbidopa y que, bueno, ahí está alguna de las imágenes. Y bueno, y pasamos a nuestra última patología, que es el Alzheimer. ¿Sí? ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que va a provocar un deterioro de la función cerebral. ¿Qué significa? Disminuye el tamaño del cerebro. Vean ustedes, aquí tenemos un cerebro sano y acá tenemos un cerebro con Alzheimer. Y vean ustedes cómo se ve más pequeño. Aparte de que va a disminuir el tamaño del cerebro, va a afectar a la memoria. El paciente ya no se va a acordar de cosas. Y además de que se va a ver una muerte neuronal. Generalmente esto va a ocurrir a los 60, a los 70 años de vida. Este es un cerebro con Alzheimer, este es un cerebro sano. Vean ustedes cómo el cerebro se hace más pequeño y alcanzamos a ver un adelgazamiento de las circunvoluciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que se produzca el Alzheimer? Bueno, acuérdense que las neuronas se conectan entre sí a través de las dendritas y del axón, pero por alguna situación, en el caso del Alzheimer, los pacientes van a producir algo que se le llaman placas amiloides, que estas placas se van a pegar en la neurona y entonces al momento de que se pegan en la neurona, evitan que la neurona reciba nutrientes y que la neurona se comunique con otras. Por consiguiente, van a hacer que esos pacientes vayan perdiendo funcionalidad neuronal y vayan precisamente habiendo una dificultad para hablar, una dificultad para comunicar o olviden eventos pasados. Esta es una neurona sana, vean que no hay ninguna placa y esta es una neurona enferma. Vean ustedes que aquí la placa ya se pegó a la neurona, por consiguiente esta neurona va a morir, esta también, y pueden ir creciendo a lo largo de las diferentes neuronas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer para evitar que nos pegue el Alzheimer? ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar, pero es una situación que no está 100% garantizada. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, número 1, mantenerse activo social e intelectualmente, algo que no nos gusta. Si no nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Y precisamente mientras más información le cargues a una neurona, información nueva, es mejor para ella, se mantiene ocupada. ¿Sale? Se recomienda hacer ejercicio físico para mejorar la oxigenación cerebral, controlar factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo presión alta, problemas del corazón, problemas de triglicéridos, diabetes, obesidad. No se recomienda consumir tabaco ni alcohol porque eso degenera más rápido a la neurona, ¿sale? Y hay algo que se llama dieta mediterránea y que precisamente tiene que ver con el consumo de alimentos que protegen de alguna manera al sistema nervioso y que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Por último, ¿cuáles son los síntomas o las manifestaciones clínicas de un paciente con Alzheimer? Bueno, de manera inicial va a tener problemas para aprender o retener información nueva, sobre todo si es una persona adulta mayor, ¿sí? Es decir, le cuesta trabajo ya retener la información, sobre todo cuando le preguntas qué pasó ayer y no se acuerda, ¿sale? Va a tener dificultad para hacer actividades que de alguna manera se consideran complejas, como por ejemplo, ¿verdad? Comprar mandado, por ejemplo, marcar un número telefónico, como por ejemplo hacer alguna pequeña cuenta. Entonces empieza a haber dificultades para hacer este tipo de actividades. Va a haber una desorientación en tiempo y espacio, que significa que el paciente no se va a acordar de lo que está sucediendo. También podemos tener problemas con el lenguaje o además cambios en la personalidad o cambios bruscos en el estado de ánimo de estos pacientes. Por último, aquí me gustaría explicarles esta parte porque vean ustedes por qué se van perdiendo las funciones cerebrales. Esto es un cerebro normal. Acuérdense que lo que está fuera de color rosita se llama corteza y lo que está dentro se le llama, ¿verdad? Materia blanca o sustancia blanca y que es donde están las neuronas. Vean ustedes que la corteza se va a adelgazar. Observen que pierde su grosor, se hace más pequeño el cerebro y por consiguiente va a perder va a tener dificultad para hacer sus actividades cotidianas, ¿sí? Se va a manifestar como en pérdida de la memoria, dificultad para comunicarse, para escribir, para leer, ¿sí? Ven ustedes que afecta a personas de entre 60 y 70 años, casi el 20%, y que rara vez aparece antes de los 40 años.
Y bueno, por último, la dieta mediterránea. Es muy importante el consumo de vino con moderación. Se dice que 100 mililitros de vino tinto, vino de uva, no caguama, no cerveza, no tequila, no vodka, vino de uva, vino tinto. 100 mililitros tiene un factor de protección tanto para el corazón como para el cerebro. Diarios, no a cada rato, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? Bueno, en que su pilar principal van a ser las frutas, las verduras, los cereales. Por encima de ellos van a estar los pescados y mariscos. Y vean ustedes que al final quedan las aves como el pollo, la res, el cerdo. Entonces, por eso se llama dieta mediterránea, porque generalmente se consumen alimentos obtenidos del mar. Además de que sus factores de saludables, de hábitos saludables, ¿sí? Bueno, hasta aquí termina la presentación de patologías. Espero que les haya gustado. Nos estamos leyendo y favor de realizar sus actividades.